Hoy vamos a explorar una historia que ha permanecido en las sombras de la fama y la fortuna. Manolo Muñoz, un nombre icónico en la época dorada del rock latino y los boleros. Fue más que una voz que cautivó a millones. Detrás de sus éxitos y los reflectores se escondía una vida marcada por el amor tormentoso, el dolor profundo y las presiones constantes de la fama. Imagina una vida donde las palabras de su canción más emblemáticas, Llamarada, no solo reflejan una llama que arde y quema, sino también su intensa lucha interior. Un mundo dividido entre la pasión y la autodestrucción, con un costo que pocos percibieron desde el brillo de su carrera. ¿Estás listo para descubrir la verdadera historia detrás del hombre cuya voz marcó a una generación? Suscríbete y únete a nosotros mientras desentrañamos los relatos no contados sobre la vida y legado de Manolo Muñoz. En el corazón de la Barca, Jalisco, un pequeño y tradicional pueblo mexicano, nació en 1941 uno de los más grandes íconos de la música nacional. Antes del reconocimiento internacional y antes de que su poderosa voz llenara escenarios y corazones en todo el mundo, Manolo tuvo una niñez marcada por la adversidad, el sacrificio y una inquebrantable determinación. Creció en el seno de una familia humilde y trabajadora, plenamente consciente de las limitaciones económicas de su entorno. Desde muy pequeño debió enfrentarse cara a cara con la dureza de la vida. Mientras otros niños disfrutaban de una infancia despreocupada, Manolo se convirtió en un pequeño trabajador, realizando mandados para ayudar a su familia a salir adelante. La barbería local pronto se transformó en su segundo hogar. Como asistente del barbero del pueblo aprendió más allá del oficio. Escuchó las vivencias que los clientes compartían, sus alegrías, penas y esperanzas. Sin embargo, fue en la música donde encontró su verdadera salida. Los acordes del mariachi y las dulces melodías de los boleros se convirtieron en su refugio y propósito. La música no solo era su pasión, era el motor que le daba identidad y fortaleza. Pero el camino hacia una carrera profesional estuvo lleno de desafíos. Las noches interminables cantando en reuniones pequeñas y eventos modestos parecían darle forma a su talento natural, pero también lo enfrentaron al rechazo y la incredulidad de muchos. A pesar de ello, la llama interna de Manolo se mantenía viva. Persistió con una tenacidad admirable, convencido de que su voz tenía el poder de transformar su destino. Con años de esfuerzo constante, llegaron las recompensas. Poco a poco, sus actuaciones comenzaron a recibir el reconocimiento que tanto había buscado. ¿Podría abrirse un camino en el competitivo mundo musical mexicano? Los primeros años de la década de 1960 fueron tiempos emocionantes para la música en México. El ambiente vibraba con nuevas influencias. El auge del rock and roll, los ritmos latinos y sonidos emergentes que plasmaban el cambio cultural de la época. En este escenario nació el ímpetu artístico de un joven Manolo Muñoz. Aunque aún buscaba su lugar en ese panorama musical revolucionario, fue durante esos años cuando comenzó a pisar escenarios por todo el país y a establecer las bases para su meteórica carrera hacia la fama. Sin embargo, como toda gran historia, este no sería un camino solitario. Al menos no al principio. Todo comenzó con el grupo Los Gibson Boys, una banda que no solo marcó la carrera temprana de Manolo, sino que también lo presentó al mundo en una época en la que el rock and roll dominaba la escena global. Los Gibson Boys emergieron como una de las bandas mexicanas que aportaron una mezcla única de sabor latino al género. Con ritmos contagiosos y melodías pegajosas, se convirtieron en un pilar de la escena musical. Para Manolo, este fue el inicio de algo transformador. Al principio era solo una voz más en la multitud, pero su talento pronto comenzó a destacar. Su potente y distintiva voz se convirtió en el alma del grupo, impulsando éxitos como Acapulco Rock y La Plaga. Estas canciones trascendieron lo musical, se convirtieron en himnos que resonaron profundamente con la juventud mexicana de la época. La fusión del rock and roll con influencias latinas resultó innovadora y la vitalidad y energía de Manolo definieron el éxito del grupo. Su música logró capturar el espíritu de una generación, transmitiendo rebeldía, libertad y la alegría de vivir el presente. Sin embargo, a pesar del éxito creciente de los Gibson Boys, algo inquietante persistía dentro de Manolo. Una voz interna que le susurraba que estaba destinado a algo más grande. Aunque el grupo fue su trampolín al mundo musical, nunca fue su meta final.
Con el tiempo, las aspiraciones de Manolo comenzaron a evolucionar. Anhelaba una forma de expresarse que superara los límites impuestos por pertenecer a un grupo. Su creatividad y su individualidad pedían ser liberadas. Día tras día, la presión por emprender una carrera como solista se hacía más fuerte. En un momento de introspección, Manolo Muñoz decidió valientemente dejar los Gibson Boys para forjar su propio camino como solista. La transición no fue sencilla, sin embargo Manolo enfrentó estas dificultades con determinación y pasión, mismo fuego que llevaba en su corazón. Los resultados fueron extraordinarios. Sus primeros éxitos como solista irradiaban energía, vitalidad y un inconfundible encanto latino. Canciones como La Pera Madura, Ay Preciosa y Dale Dale rápidamente se ganaron el corazón del público. Estos temas no solo destacaron por sus melodías pegadizas, también conectaron emocionalmente con la audiencia. Manolo dejó de ser solo una voz en un grupo, era ahora el núcleo de su propio sonido. Con cada interpretación depositaba su alma en sus canciones, logrando crear música que tocaba a los oyentes en lo más profundo. No era simplemente escuchado, era sentido. Su voz simbolizaba esperanza, entusiasmo y una inquebrantable motivación por perseguir los sueños, pero el verdadero punto de inflexión llegó con el lanzamiento de Speedy González. Aunque esta canción ya había sido popularizada por otros artistas, Manolo la reinventó al dotarla de un estilo único profundamente suyo. Con su carisma y habilidades vocales, dio nueva vida al personaje de Speedy González como nadie lo había hecho antes. La melodía pegajosa, sumada a la inconfundible energía de Manolo, convirtió esta canción en un éxito arrollador y un fenómeno cultural. Más que un simple tema exitoso, Speedy González marcó un momento decisivo en su carrera como solista. Solidificó no solo su lugar en los corazones de sus seguidores, sino también en la historia de la música latina. Fue el testimonio definitivo de su capacidad para transformar riesgos en triunfos y sueños en realidad tangible. Como solía suceder para esa época, el éxito musical no venía solo. ¿Recuerda sus películas? Hacia finales de los años 60, la trayectoria de Manolo experimentó un giro emocionante. En ese momento no solo era una figura destacada en la escena musical, sino que también comenzó a explorar el mundo del cine. Con su innegable carisma, una voz inolvidable y su presencia magnética en el escenario, era inevitable que la gran pantalla lo convocara. En medio de un torbellino de oportunidades, Manolo pasó a protagonizar películas icónicas que lo consolidaron aún más en el corazón del público mexicano. Uno de sus primeros papeles significativos en el cine fue en Mi alma por un amor, donde compartió créditos con dos grandes estrellas del entretenimiento mexicano, Enrique Guzmán y Angélica María. La película narraba una historia de amor, pasión y los desafíos de la juventud, temas que conectaron profundamente con la audiencia. En ella, Manolo interpretaba a un joven arrastrado por los vaivenes del amor, y su actuación resultó tan vibrante y cautivadora como su música. Su éxito en esta cinta marcó otro ascenso en su carrera. Poco después, se unió a un destacado elenco en la película La juventud se impone, trabajando junto a César Costa, Enrique Guzmán y otras figuras populares de la época. Este filme fue un homenaje a la energía y rebeldía juvenil característica de esos años. Las actuaciones estuvieron impregnadas de un alegre dinamismo, y el encanto que Manolo transmitía en pantalla reflejaba esa misma magia que lo definía en sus conciertos. Además, esta colaboración cinematográfica incluyó la interpretación de temas como La Pera Madura y Speedy G, canciones llenas de vitalidad que reforzaron el vínculo entre sus mundos musicales y cinematográficos. Más adelante, llegó El Bracero del Año, donde compartió escena con el legendario Eulalio González Piporro. La trama, centrada en la vida de trabajadores migrantes en los Estados Unidos, combinaba drama y comedia, ofreciendo a Manolo otra oportunidad para destacar como actor. Sin embargo, lo que realmente dio un carácter especial al filme fue su música. Junto con sus compañeros de reparto, volvió a dar vida a canciones como La Pera Madura y Speedy González, que no solo fueron éxitos en su tiempo, sino auténticos himnos generacionales que perdurarían como pilares culturales. La incursión de Manolo en el cine no quedó ahí. Su trayectoria continuó con colaboraciones junto a prominentes figuras del entretenimiento mexicano. Una de estas fue con el inolvidable Javier Solís, con quien interpretó el tema Ay Preciosa, mostrando una armonía vocal impecable. También regresó al set con Angélica María y Enrique Guzmán en la película Vivir de Sueños, a la que se sumó David Reynoso.
Este proyecto volvió a captar la esencia de la juventud, los sueños y las emociones universales del amor. Mientras Manolo se convertía en una figura recurrente en la pantalla grande, su corazón y alma permanecían profundamente ligados a la música. No solo se dedicaba a actuar, sino que seguía creando canciones que conectaban con sus seguidores. A lo largo de los años produjo más de 30 álbumes, cada uno reflejando su asombroso talento y su habilidad para adaptarse a los tiempos. Desde los pegajosos ritmos de La Pera Madura hasta el encanto intemporal de Ay Preciosa, la voz de Manolo fue una constante en la vida de quienes lo escuchaban. La década de los 70 marcó un momento crucial en su carrera, una etapa en la que el mundo finalmente reconoció la verdadera dimensión de su arte. Para entonces, Manolo ya no era simplemente el animado cantante de rock and roll de los años 60. Había evolucionado hasta convertirse en un pilar musical capaz de cautivar audiencias con su estilo versátil y su voz inigualable. Fue en esa época cuando lanzó Llamarada, una canción que cambiaría por completo el rumbo de su trayectoria artística. Llamarada no fue solo otra canción más, fue un estallido de emoción, sonido y pasión. Desde los primeros acordes quedó claro que la enérgica e inconfundible voz de Manolo ofrecía algo excepcional. Su estilo ardiente y lleno de sentimiento encajó a la perfección con esta obra que pronto se convirtió en un éxito nacional. La canción dominó las ondas radiales y cementó su lugar como una figura fundamental en la escena musical mexicana. A partir de entonces, Manolo sería conocido como Mr. Llamarada, un título que abrazaría por el resto de su carrera. Sin embargo, Llamarada no fue más que el inicio de una impresionante cadena de éxitos que continuó construyendo mientras exploraba nuevos horizontes musicales. Temas como En un rincón del alma y Pesares destacaron su capacidad para transmitir emociones profundas mediante su interpretación. Estas canciones no eran meros éxitos pop, estaban cargadas de nostalgia y un sentimiento que iba más allá de lo superficial, convirtiéndose en piezas emblemáticas de la música latina. Manolo Muñoz dejó un legado musical indiscutible, destacándose por canciones como Noche no te vayas, una balada que sigue cautivando a sus fanáticos con su capacidad para expresar anhelo y romance. A lo largo de su carrera, evolucionó como cantante, compositor y productor, marcando varias generaciones con su música cargada de emoción y autenticidad. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue la grabación de un álbum en vivo que capturó la energía y pasión de sus presentaciones, reforzando su conexión especial con el público. Este álbum en vivo fue un recordatorio de su calidad artística y del vínculo que mantenía con su audiencia. Sin embargo, el cambio del milenio trajo consigo un capítulo agridulce en la historia de Manolo. En octubre del 2000, Manolo Muñoz lanzó su último álbum, En busca del amor, un reflejo de su dedicación y pasión a lo largo de los años. Este álbum incluyó una nueva versión de Llamarada y la emotiva balada Compréndela, escrita por Martín Urieta. En su última aparición pública en el programa Hoy, Manolo interpretó sus éxitos junto a Coque Muñiz, mostrando su intensidad y sentimiento característicos. Defendió las actuaciones en vivo, rechazando el playback, y compartió que encontraba paz en pasatiempos como la pintura, la pesca y la colección de autos clásicos. Estos hobbies eran su refugio del mundo del espectáculo, revelando al hombre detrás del artista. Desafortunadamente, el 29 de octubre del mismo año, la vida se apagó para este legendario cantante. Su fallecimiento fue ampliamente reportado como consecuencia de un derrame cerebral después de varios días en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. La noticia sacudió profundamente al mundo de la música y dejó a sus seguidores sumidos en el duelo. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas, las circunstancias que rodearon su muerte tenían matices más oscuros y complejos de lo que se informó inicialmente. Detrás de los titulares oficiales se ocultaba una historia de lucha personal que había acompañado a Manolo durante años. Aunque su carrera estuvo llena de logros y reconocimiento, su vida privada estaba marcada por conflictos internos que pocos conocían. Lo que muchos desconocían en ese momento era que las complicaciones de salud que contribuyeron a su muerte estaban relacionadas con un violento incidente ocurrido años atrás. Aquella experiencia traumática no solo dejó cicatrices físicas, sino que también cobró un alto costo emocional y psicológico. Solo décadas después salió a la luz esta dolorosa verdad, un capítulo oculto que Manolo había guardado en silencio y que ahora forma parte inseparable de su legado.
A pesar del misterio y las dificultades, lo que perdura es el poder de su voz, su autenticidad y el inmenso impacto que dejó en sus fanáticos. La vida y obra de Manolo Muñoz, aunque truncadas de forma trágica, continúan siendo un testimonio del arte inquebrantable. Pero, ¿qué hay detrás del éxito y los excesos? ¿Qué secretos podría haber escondido detrás de su legado musical? Los eventos que desembocaron en esta tragedia tuvieron lugar el 26 de noviembre de 1976, casi 24 años antes de la fatídica muerte de Manolo Muñoz. Esa mañana Manolo estaba en casa, preparándose para una presentación en Veracruz. Todo apuntaba a que sería un día más, no como tantos en su vida pública y profesional, pero tras las puertas cerradas de su residencia en el barrio Prado Coapa, transcurría una realidad muy distinta. Una discusión entre Manolo y su esposa, Angélica Ayuso Espinosa, no tardó en encenderse. Las tensiones que lo rodeaban, alimentadas por el consumo de alcohol y un estado emocional volátil, rápidamente subieron de tono. Según relatos posteriores, Manolo, influenciado por el alcohol, cruzó un límite peligroso y se tornó físicamente agresivo. En un arrebato inesperado, tomó un arma de fuego y comenzó a amenazarla. Los hechos escalaron a niveles alarmantes cuando en el calor del momento el abuso físico se convirtió en una amenaza directa a su seguridad. Angélica, desesperada y temerosa por su vida, logró arrebatarle el arma en algún punto de la confrontación. Fue entonces cuando ocurrió lo inimaginable. Un disparo resonó, rompiendo el tenso silencio de esa mañana invernal. Los vecinos llamaron a emergencias y poco después, los paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar alrededor de las 9:12 de la mañana para encontrar una escena devastadora. Manolo había recibido un impacto de bala en el pecho, mientras Angélica estaba herida con rastros de sangre en su rostro marcando un desenlace violento. Todo esto sucedió ante los ojos angustiados de sus dos pequeños hijos que lloraban impotentes frente a un espectáculo desgarrador que sin duda dejaría profundas cicatrices en sus vidas. La historia rápidamente se convirtió en un escándalo que capturó la atención del público y los medios. ¿Qué fue lo que realmente condujo a este desenlace tan trágico? Conforme pasaron las horas y días, detalles comenzaron a emerger. Según el testimonio de Angélica, aquel disparo fue el resultado de un acto desesperado de defensa propia. Declaró que Manolo, bajo los efectos del alcohol, había utilizado el arma para golpearle en la cabeza. Temerosa por su vida y atrapada en medio del caos, ella sostuvo que intentó defenderse. Fue entonces cuando el arma se disparó accidentalmente. A pesar de su desesperado intento por brindar ayuda y salvarlo después del disparo, las preguntas no tardaron en surgir. ¿Fue realmente un accidente producto de la defensa propia o había algo más escondido detrás de la compleja dinámica entre ellos? El público quedó dividido y atónito. Por un lado estaba la versión de Angélica, por otro los recuerdos que Manolo nunca podría explicar. Las autoridades también enfrentaron enormes retos para esclarecer qué había sucedido exactamente entre esas cuatro paredes. El hecho dejó al descubierto las grietas en el matrimonio entre Manolo y Angélica, una relación marcada por problemas emocionales y episodios tumultuosos, en lugar del ideal romántico que muchos podrían imaginar entre una famosa estrella de rock y su pareja, emergió un retrato sombrío de una unión cargada de dolor e inestabilidad. La tragedia no solo cesó la voz de un ícono musical, sino que abrió una brecha emocional permanente en quienes fueron testigos, directos o indirectos, de aquel oscuro capítulo. ¿Quieres saber más de los secretos de Manolo Muñoz? Bueno, todavía queda video, así que antes de continuar, suscríbete y no te pierdas el próximo video. Con el paso del tiempo, este incidente se convirtió no solo en motivo de especulación y debate público, sino también en un recordatorio perturbador de cómo los conflictos internos y las malas decisiones alteran irremediablemente el curso de la vida. Angélica describió su matrimonio con una mezcla de crudeza y honestidad poco comunes. Habló de un vínculo caótico, un torbellino de amor y odio que dominaba su día a día. Según sus palabras, había mañanas en las que Manolo se mostraba completamente hastiado del mundo que lo rodeaba, mientras que en otros momentos parecía renacer, encontrando inspiración e intensidad en la vida misma. Estas contradicciones no solo definían al hombre, sino la turbulencia que gobernaba la relación. Resulta inevitable conectar este relato con el conocido dicho que afirma que entre el amor y el odio solo hay un paso. Sin embargo, en el caso de Angélica y Manolo, esa frontera era mucho menos romántica y mucho más trágica.
Su relación se caracterizaba por un vaivén emocional que oscilaba entre la ternura y la violencia, marcada por estallidos imprevisibles. Manolo, a pesar de algunas muestras ocasionales de afecto, estaba consumido por una ira que a menudo lo sobrepasaba. Era un hombre que luchaba con demonios internos incontrolables, los cuales se manifestaban tanto en su temperamento explosivo como en su entrega al alcohol. El punto de quiebre llegó aquel 26, una fecha que cambiaría drásticamente el rumbo de sus vidas. A pesar de la gravedad de sus heridas, lo realmente sorprendente fue su reacción posterior. Según los paramédicos que lo atendieron camino al hospital, Manolo mostraba preocupación por Angélica incluso mientras luchaba por su vida. Explicó que la discusión había comenzado porque había llegado tarde a casa, pero la verdadera razón detrás del conflicto era mucho más profunda y compleja. En sus propias declaraciones posteriores, Manolo admitió haber actuado violentamente en un acceso de enojo. Sin embargo, también expresó arrepentimiento inmediato. Al verla caer al suelo casi inconsciente, quise acabar con esto, confesó más tarde. Su impulso tras el ataque fue intentar quitarse la vida con el mismo arma, aunque sin éxito. El análisis médico posterior confirmó que Manolo había disparado deliberadamente contra sí mismo. Su acto estaba alimentado no solo por la rabia emocional y el alcohol en su sistema, sino también por un remordimiento desgarrador. Este evento no fue un hecho aislado dentro de su historia, más bien encajaba en un patrón reiterado de comportamiento violento y autodestructivo. Ya en 1962 había protagonizado otro episodio controvertido al agredir físicamente a Marta Robles Gutiérrez, una fotógrafa. Después de esa agresión, pagó una fianza de 25,000 pesos para obtener su libertad, reforzando su reputación como alguien propenso a la violencia. El abuso de alcohol exacerbaba aún más esta espiral descendente. Era bien sabido que Manolo solía perderse en largos episodios de embriaguez que nublaban su juicio y lo sumían en una creciente incapacidad para controlar sus impulsos. En múltiples ocasiones regresaba a casa con la mente obnubilada, incapaz de distinguir entre racionalidad y reacción instintiva. A pesar de todo lo ocurrido aquel 26 de noviembre, los médicos lograron salvarle la vida. Tras varios días internado y siendo tratado por hemorragias en órganos vitales como los pulmones, el hígado y los riñones, finalmente fue dado de alta 3 días después del incidente. Aunque físicamente sobrevivió a este trágico episodio, las heridas emocionales y psicológicas tanto para él como para Angélica permanecerían abiertas por mucho tiempo. En octubre del año 2000, tras años viviendo con las cicatrices de un pasado difícil, Manolo Muñoz falleció a causa de un derrame cerebral. Su partida fue tranquila, un cierre sereno para una vida que osciló entre el brillo de su talento y el caos de sus luchas internas. Manolo fue sepultado en el Panteón Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México, rodeado por familiares, amigos y fanáticos que lo recordaban no solo como un genio musical, sino también como un ser humano profundamente imperfecto. A través de sus hijos, Maximiliano, Cintia y Martín, su legado continuaría vivo. La vida de Manolo Muñoz fue un mosaico de contradicciones. Durante años, el misterio alrededor de cientos momentos oscuros de su vida alimentó las conversaciones, recordándonos lo compleja que puede ser la fama y las batallas silenciosas que se libran detrás de puertas cerradas. Sin embargo, a pesar de los episodios sombríos que marcaron su existencia, la música y la contribución de Manolo al rock and roll latino resuenan como un legado que trasciende el tiempo. Al reflexionar sobre su vida no nos quedamos únicamente con las melodías que creó, pero su trayectoria es también una invitación a mirar más allá de la superficie. Su historia también es una lección poderosa. Incluso las estrellas más brillantes cargan consigo sus sombras, y muchas veces el precio de la fama excede lo que cualquiera podría imaginar. Ahora que conoces la historia de Manolo Muñoz, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Bueno, dale click en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que verán tus ojos.